Y la historia que les voy a contar el día de hoy comienza en un pueblo de Galicia. En ese pueblo, toda la gente se reunió en la plaza central y formó un corrillo alrededor de uno de los comensales más importantes y más queridos de esa población, llamado Ángel Vázquez. Y le escucharon ese día una experiencia que él había tenido en una tarde que había llegado el otoño a aquel pueblo de Galicia. Yo sabía que estaba muerto porque él hablaba en latín. Viejo tan pendejo. Los muertos no hablan en latín. ¿No ve que están muertos? No, sí, él hablaba en latín. O si estuviera muerto, yo sabía que hablaba en latín. La gente no comprendía lo que estaba hablando, no comprendía lo que estaba diciendo. Y era que él se refería a una persona muy querida por él. Era el pintor Urbano Lugris, su amigo, su mentor, su acompañante, su ayudante, la persona que estuvo al lado de él durante mucho tiempo y que hace años atrás yacía bajo tierra. Pero él decidió en aquella tarde recibir el otoño y decidió subir a la torre más alta que había en aquel pueblo de Galicia en ese momento. Y llegó hasta la punta y había una ventana bastante grande que daba una vista hacia el horizonte, hacia la playa, hacia el mar. Y ahí estaba él, divisaba aquella línea delgada, preciosa, delicada, que separa el cielo del mar. A un lado divisaba a las niñas, en el otro divisaba a los niños, en un lado divisaba a los hombres, las mujeres, todo lo que hacían en ese momento en aquella playa. Y ahí estaba él, sin preocupaciones, tranquilo, esperando que el otoño llegara a la vida de él en ese momento. Y de repente, de aquella parte, de la parte más alta del cielo, una luz blanca, que desde lo más pequeño se iba acrecentando, creciendo, poco a poco iba creciendo, y llenó completamente aquella torre. Y Ángel se vio cubierto en aquella luz blanca, que empezó a llenarlo de tranquilidad, de paz, de mucho sosiego. Ya no se sentía en este mundo, ya sentía que el otoño había llegado a su vida, y él ya no era parte de nada del pueblo, ni nada del murmullo que estaba ocurriendo en ese momento. Cuando de repente, No. Sí. Ahí estaba él, el pintor Urbano Lugris, aquel que yacía bajo tierra durante mucho tiempo, estaba al lado de él. Un viejo, sí, con el pelo desgreñido, húmedo, pálido, moribundo, pues obvio moribundo porque pues estaba muerto, y jorobado, y balbuceaba y hablaba en latín, y nadie le podía entender en ese momento. Ángel, cogita fine, momente mori. Hasta llevo tan pendejo, ya empezó a hablar otra vez en latín. Hablé bien. Y él no podía creer que ahí estaba el artista pintor en ese momento. Para él era una sorpresa, para él no había explicación para ese instante de su vida. Pero mientras él contemplaba a aquel pintor que estaba al lado suyo, la torre empezó a estremecerse, a sacudirse. Era como si el fin del mundo hubiera llegado a aquella torre, a aquel pueblo. Y de repente aquella luz blanca se empezó a volver completamente oscura, oscuridad, tinieblas. Las nubes ya no eran blancas, ya eran negras y se fueron poniendo lentamente del color del fuego, del color del oro, del color del vino. Y la torre se seguía estremeciendo y era fuerte el temblor, era fuerte el terremoto, era fuerte la manera como se sacudía todo. Y luego cayó una lluvia torrencial y eran rayos por un lado, por otro, y era el caos completamente. Pero Ángel no se sentía asustado, estaba tranquilo, no sentía miedo. Era el caos, era el fin de todo, pero estaba él. Y solamente lo único que pudo hacer era ver el éxtasis. Estaba excitado de ver todo lo que estaba sucediendo en ese momento. ¡Urbano! ¡Mira esa maravilla! ¡Pinte eso, hombre! ¡Urbano! ¡Mírelo! ¡Pinte eso! Ángel, Dani,
animamento, mortius. Hable bien. Ángel, carajo, que yo ya estoy muerto. Y de repente despertó. Y Ángel se vio en ese momento al borde de su cama. Él creyó que eso había sido real. No era real, había sido un sueño. Y luego que empezó fue a sentir la confusión, la tristeza, la frustración de ver que el artista pintor, su amigo, su mentor, su acompañante, ya no estaba al lado de él, que todo había sido una triste realidad. Y la confusión tomó sus piernas, tomó sus brazos, y lo único que pudo hacer era caer de rodillas y no poder creer lo que estaba sucediendo. ¡No! 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 Y en ese momento, Ángel se dio cuenta que todo había sido un sueño, que no podía cambiar la realidad, que Urbano Lugres había muerto y que no podía volverlo a traer a la vida. Y que así somos cualquiera de nosotros, que hoy en día estamos, pero mañana no estaremos. Fac modo morins, facta fue liberis. Haz lo que al morir hubieras querido haber hecho. Muchas gracias.